Amén, Señor. Qué tremendo es cuando podemos entrar en una atmósfera donde nada de lo que nosotros podamos saber, nada de lo que nosotros podamos haber transitado, encierran o limitan al Espíritu Santo de Dios. Durante mucho tiempo, o quizás en muchas ocasiones, aún sin darnos cuenta, muchas veces lo que ha sucedido es que hemos limitado el accionar de Dios. Y de una u otra manera lo hemos resumido a una simpatía que tiene que ver más con una religión de ciertas cosas que posiblemente pueden llegar a funcionar, pero que lejos muchas veces nos ha estado de ser una realidad en nuestras vidas. Por eso que a lo largo de poder caminar con el Señor podemos darnos cuenta que ni siquiera todo el conocimiento teórico o todo el conocimiento natural que nosotros podamos desarrollar o adquirir muchas veces tienen que ver con que nosotros podamos conocerle. Muchas veces tiene que ver con que nosotros podamos aún tener el centro de nuestro corazón posicionado en Él. Que nosotros podamos descubrir y nos pueda ser revelado que realmente la plenitud de nuestra vida solamente está en Él. Y que por más que muchas veces anhelemos, deseemos, busquemos cosas naturales y que tienen que ver con cuestiones de la vida diaria, absolutamente nada que nosotros podamos adquirir, lograr o encontrar va a poder compararse con lo que solamente podemos recibir cuando podemos rendir nuestros corazones y podemos abrirnos fuera de toda estructura, fuera de toda experiencia. Cuando podemos entender que aún lo que cada uno de nosotros haya vivido hasta este día es solamente un poquito de lo mucho que Dios puede darnos. Es solamente un poquito de la grandeza de Dios, de su gloria, de esa plenitud que todo lo transforma, que todo lo cambia, que todo lo que toca lo traduce en producción, en producir, en establecer. Por eso es interesante que nosotros podamos entender que en medio de todo esto, una de las grandes limitaciones que quizás para el Señor ha sido una limitación en cuanto al proceso de trabajo con nuestras vidas, ha sido esta realidad de dualidad, ¿no? Esta situación donde quizás nuestro sistema de creencia muchas veces profesa algo, pero que muchas veces nuestra vida no lo ejecuta, no lo manifiesta. Sí, muchas veces entendemos y sabemos lo que el Padre tiene, lo que el Padre dice, lo que el Padre aún hace, pero así todo, muchas veces queremos tratar de imponer o queremos tratar de hacer pregonar nuestra realidad personal. Es decir, es como que entendemos lo que es el nuevo nacimiento, pero aún en áreas de nuestra vida no se manifiesta ese nuevo nacimiento porque siguen gobernando las acciones de la carne, las acciones de la razón, donde intentamos enfrascar o encuadrar lo que Dios quiere hacer, porque si no es de tal o cual manera. Y es interesante que Dios como creador, como todopoderoso, Él puede hacer lo que quiere, cuando quiere y como Él quiere. Y nada que nosotros podamos hacer o decir, ni siquiera nada de lo que las tinieblas puedan hacer, pueden frenar el obrar de una mano tan poderosa. Pero ¿saben qué? Muchas veces ese freno tiene que ver con nuestra disposición, tiene que ver con nuestras decisiones, tiene que ver con las cosas que aún, más allá de saberlas, siguen en este proceso de quebrantamiento, en este proceso de tire y afloje. El Padre nos dice, nosotros sabemos, pero no sé si es que no queremos, si no podemos, o primeramente queremos entender. Entonces muchas veces hay cosas que siguen siendo una teoría.
En esta semana el Señor me hablaba de algo, me hablaba a mí personalmente, me incomodaba, creo que a algún que otro hermano se lo he compartido, a los que he visto en estos días. Y Dios me hablaba mucho acerca de lo que representaba para él el temor, ¿no? Y el Espíritu me hablaba de lo siguiente, me decía, mira, una cosa es tener miedo, ¿no? Pero el miedo está basado en una emoción que muchas veces se produce en algo que uno generalmente tiene miedo, en aquello que no conoce, que desconoce. Cuando tenés un desafío, cuando tenés que afrontar algo, lo más probable es que a uno se le genere esta emoción llamada miedo. Sin embargo, una cosa es miedo y otra cosa es temor. Y Dios me decía, el temor se traduce en respeto. Entonces, me hacía ver esto. Me decía, si un hijo a un padre le tiene miedo, es porque hay algo que el padre no está haciendo adecuadamente. Un hijo a un padre le tiene que tener temor. Temor es respeto. Es saber lo que el padre porta, pero no es miedo. Si es miedo, quiere decir que hay algo que en el medio del proceso se desordenó. Entonces, te lo cuento como el Señor me lo mostraba. Él me decía, mira, yo soy fuego consumidor. O sea, yo hago así y vos no estás más. Sin embargo, muchas veces vos creés que podés estirar y creés que podés seguir haciendo lo que vos querés cuando yo ya te he hablado. Entonces, muchas veces tu actitud es no conocerme porque no hay temor. Porque si hubiera respeto, a ver, te lo ejemplifico de esta manera. Mi papá, una persona que siempre me crió en amor, no recuerdo alguna que otra vez, me tuvo que dar algún chirlo, pero yo sabía que cuando mi papá me decía no, era no. Y no se negociaba, y no se opinaba y no se decía más nada, era no. Podríamos estar de acuerdo, nos podría gustar o no gustar, pero el no era no y el sí era sí. Eso generaba que ante cualquier situación de mi parte hubiera un temor, que era un respeto a la autoridad que él tenía como papá sobre mí. Ahora, si nunca hubiera tenido ese temor, quizás hubiera hecho lo que a mí me hubiera parecido. Sin importar, ¿no?, lo que él en Dios representaba para mí. De la misma manera y aún mucho más profundo, muchas veces hay cosas que si nosotros tuviéramos el temor a flor de piel en nuestras vidas, habría cosas que nos generarían una urgencia de resolver. No nos puede dar lo mismo. Por eso que la palabra del Señor dice que aquellos que han nacido de Dios no pueden pecar. Ahora, esto naturalmente muchas veces es una frustración, porque vos decís, yo acepté a Cristo en el corazón, pero muchas veces tengo acciones pecaminosas. Pero esto no es algo que nosotros podamos racionar o que tratemos de bajarlo desde una explicación medianamente entendible, sino que esto se traduce a una relación que cuanto más yo amo a Dios, que cuanto más me acerco, que cuanto más le conozco, más me es natural su santidad, su esencia, su realidad, y sinceramente no me siento atraído a hacer aquello que sé que delante de él está mal. Mientras que cuando no lo conozco, mientras que cuando mi tiempo está en otro lugar, mi corazón está en otro lugar, aún me esfuerzo por querer hacer las cosas en un patrón de pecado o no pecado, y aún sigo sin poder gobernar las cosas que el Padre ha establecido. Es decir, hemos repetido varias veces lo siguiente: Jesús ya murió, lo que Él hizo ya lo hizo. O sea, Jesús no va a venir y va a morir para que vos seas sano, para que vos puedas dejar un vicio, para que vos puedas sanar, para que vos puedas restaurar. Él ya lo hizo. Es decir, si no se ve el fruto manifestado en uno, es porque hay algo que no anda bien. Vos me podés decir, estoy en proceso, claro, pero también hay tiempos. Porque si no, el pueblo de Israel podría haber dicho, sí, ya estamos en proceso, 40 años dando vuelta. Ahora hay algo que falta quebrantarse, hay algo que falta que se revele. Porque si el Padre lo establece así, es porque es así. ¿Y sabes qué? Creo que una de las grandes limitaciones de esto ha sido que muchas veces nos gusta poder enfrascar o encuadrar todas las cosas. Entonces, nosotros podemos intentar querer aún desarrollar lo que Dios nos pone delante dentro de una estructura. Y aún no nos damos cuenta que lo que termina
mostrando a veces esa estructura es nuestra falta de hambre por Él. ¿Sí? A ver, para que me entiendas más profundo, sería fácil para nosotros venir una u otra vez y hacer lo mismo que hacemos cada vez que nos reunimos. Pero ¿sabes dónde se traduce en nuevo y fresco o se traduce en rutina lo que podamos hacer? En el hambre que cada uno de nosotros tenga. Porque te lo puedo cambiar de esta manera. Quizás a mí me toca compartir el mensaje. Muchas veces me toca estar acá arriba en la adoración. Pero ninguna de esas cosas cambian la expectativa de querer y de saber que hay más de Dios. Y aún todos los días le pido a Dios que no haya nada que me pueda quitar de esta necesidad y de esta dependencia total a cada instante. Sería muy fácil uno acomodarse a que hago algo para Dios y listo, ya está. Hacerlo prolijamente correcto. Pero ¿sabes qué? Hay algo que es real. Cuando la palabra del Señor dice que el Señor y el Evangelio no consisten en palabras humanas, sino que consiste en demostración de poder. Hay algo que golpea nuestro corazón y nosotros tenemos que ser sinceros en decir, wow, si tenemos un Dios tan poderoso, ¿qué es lo que hoy está trabando que ese poder no se pueda manifestar aún en nuevas dimensiones? Porque que es poderoso es una verdad, es irrefutable y es así. Pero ¿sabes cuál es el tema? Que muchas veces nosotros queremos tratar de generar las cosas desde acá. Entonces, muchas veces todo lo que hacemos lo hacemos con una buena intención, pero con esfuerzo. Y cuando nosotros hacemos esfuerzo, el Espíritu Santo no puede hacer nada. Ahora, cuando hablamos de la palabra esfuerzo o valentía, no estamos hablando de algo que conlleve muchas veces un sacrificio desde lo que yo pueda hacer naturalmente. Tiene que ver con que yo me pueda quebrantar y pueda ser obediente a lo que el Padre dice de mí. Entonces ahí sí, porque durante mucho tiempo no hemos contemplado la idea que la llave más grande para que Jesús pudiera vencer estuvo en que Él murió. ¿Sí? Muchos pensaban, no, pero es el Hijo de Dios, por eso venció. Nosotros también somos hijos de Dios y muchas veces nos vencemos. Entonces la clave no es en que era hijo de Dios, la clave fue en que Él murió. Él al morir le dio acceso al Padre para que pudiera juzgar y pudiera arrebatar todo lo que por legalidad, por derecho, era de Él. Y el Señor hoy está en esta lucha con nosotros, donde muchas veces nosotros, más allá de entenderlo, seguimos sin materializarlo, porque vemos a la muerte como algo totalmente aterrador, porque seguimos mirando las cosas desde una perspectiva natural. Entonces nosotros creemos que lo más importante es estar aferrados a lo que podamos lograr o alcanzar en este tiempo sobre la tierra. Pero mirá, algo que entendí hace mucho tiempo es que la vida es corta y la eternidad es larga. Y cuanto más yo miro lo natural, menos entiendo lo eterno. Cuanto más miro yo lo de acá, menos puedo ver lo de allá. Cuanto más yo me aferro a lo de acá, más me alejo de Dios. ¿Y sabes qué tiene que hacer el Padre? Esto es como haces vos con tus hijos. Cuando vos tenés que corregirle, cuando vos tenés que disciplinarle, lo primero que haces es sacarle algo que le gusta. Entonces no toca más el celular. Por una semana no usa más la Play. Le tocas algo que para él es importante, que para él es valioso, que a él le gusta. Entonces, si nosotros con las limitaciones que tenemos la sabiduría para hacer eso, el Padre que nos creó, ¿qué crees que va a hacer Él para atraer tu corazón? Tiene que sacarte todos los puntos de apoyo. Tiene que sacarte todo aquello que amás más que Él. Entonces, claro, es ahí donde se traduce en que aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Porque si no nos negamos a nosotros mismos, no le podemos seguir. Y el seguirlo no implica venir un domingo a la reunión o decir yo soy evangélico cristiano. Porque aún el Señor, muchas veces en la palabra, ha sido quizás duro. No, este pueblo de labios confiesa, me confiesa, pero su corazón está lejos de mí.
No es lo que yo pueda decir, es lo que yo hago, es como yo vivo, es si todo lo que ven en mí manifiesta a Cristo o no lo manifiesta. Pero hay una verdad, solamente lo que nosotros necesitamos en un lugar o en otro sigue siendo su presencia. Sigue siendo esas aguas de vida. Porque muchas veces tenemos aguas de conocimiento, tenemos aguas de religiosidad, tenemos aguas de experiencia, buenas y malas. Yo me crié en el Evangelio, pastor no sabe las que pasé. Yo también me crié en el Evangelio y también pasé muchas cosas. Pero nada de lo que pasé cambia y nada de lo que pasé limita quién es Él. Y aún, mientras que muchas veces el accionar de las personas lo único que puede hacer son esfuerzos vanos y obviamente no producir nada, todo lo que proviene de Dios produce la vida. Esa es la diferencia. Por eso quiero compartirte un poquito hoy lo que el Padre ha estado hablando en estos días a mi vida. Muchas veces, cada tanto el Señor me hace analizar ciertas cosas, como que me hace una entrevista personal y yo, como somos una familia, te la comparto, te cuento cuáles son las preguntas, qué es lo que el Señor me dijo, qué es lo que muchas veces puedo llegar a ver de algo y Él puede ver. Entonces quiero en esta mañana que podamos compartir esto. La palabra del Señor dice en Juan 4, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte. ¿Para qué? ¿Qué agua? ¿La de la canilla? ¿Qué agua? Sin miedo, ¿qué agua? El agua que proviene de Él. El agua que proviene de Él. Durante mucho tiempo, la ausencia de esa agua nos ha secado. ¿Sí? No hay nada más triste que... para mí no hay nada más frustrante que decir que creo en algo que ni siquiera me funciona a mí. ¿Sí? Siempre si algo me ha movilizado en mi vida ha sido poder ver mis propios fracasos y obviamente entendiendo siempre la misma dinámica. Nunca el problema fue Dios. Nunca el problema fue que Dios no es real o lo que Él dice es mentira. Siempre el problema fui yo. Porque a veces nosotros queremos y nos movemos conforme a una estructura que, si bien decimos que está dirigida para Dios, muchas veces termina alimentando deseos y situaciones personales, pero no termina edificando el reino ni termina manifestando a Cristo. Por eso que cuando uno entiende eso, lo único que tenemos y en lo cual podemos identificarnos es saber que una y otra vez podemos presentarnos delante del Padre y reconocernos humanamente fracasados y poder dar gracias a Él porque por su misericordia estamos acá. No es por mérito, no es por virtud, porque aún estando en Él muchas veces hacemos cosas que ofenden y no manifiestan su nombre, pero aún así la palabra del Señor se ha encargado de demostrar que Dios lo único que busca son corazones rendidos. Gente de carne y hueso como vos, como yo, que se ha equivocado como vos y como yo, pero que la diferencia ha sido en el que se ha quebrantado y le ha creído del que quizás se ha mirado más a sí mismo. Entonces te decía que, pensando en esto del temor, empecé a profundizar en el sistema de creencias personal. Empecé a pensar cuál es mi sistema de creencias, cuál es el lugar en el cual tengo posicionado a Dios, ¿no? Y vos me podés decir, ¿y qué te lleva a analizar el sistema de creencias? Claro, te cuento, el sistema de creencias me lleva a analizar que todo mi accionar
demuestre una coherencia. Es decir, que sea coherente lo que hago con lo que digo creer. ¿Sí? O sea, mirar cuáles son mis convicciones y ver que mi accionar natural sea coherente. Con lo que creo. Ahora, una vez que nosotros logramos conectar con Él, ¿sí? No me voy a cansar de por ahí entender esto y de decirles esto. Nosotros cuando venimos primeramente a darles al Señor, como en una reunión de hoy, nosotros venimos y ¿sabes qué? Vos venís con un montón de cosas que no tienen que ver con Cristo en tu vida. Sería muy fácil que vos vengas, te sientes ahí, yo te entretenga 20, 25 minutos, cantemos algo lindo que a vos te guste, te dé un mensaje así rápido y vos todo lo que recibas lo recibas acá. Y te vuelvas a tu casa. Y aún sobre lo que recibís puedas levantar argumentos de lo que a tu opinión debería ser o no ser, conforme a lo que escuchás. Totalmente diferente es que nosotros podamos venir y podamos preparar un ámbito donde todo lo natural muera. Viniste con problemas, fuera. Viniste cansado, fuera. Viniste desanimado, fuera. Viniste con la cabeza en cualquier lado, fuera. Porque no venimos acá por nosotros, venimos acá por Él. Y en el ambiente que se va preparando, es un ambiente donde su presencia comienza a descender para que cuando llega este momento, nosotros podamos recibir por revelación lo que Él quiere decirnos. Y eso pueda llegar y tocar tan profundo que pueda activar la verdad del Padre en nuestros corazones, más que nuestro conocimiento. ¿Sí? Porque si no pasa esto, ¿por qué creen que el Señor en la palabra dijo, no sean tan solo oidores, sino hacedores? Porque muchas veces, ahora, por conceptos, por teorías, por conocimiento natural, creo que todos los que estamos acá coincidimos que el haber sabido tantas cosas no ha garantizado que las hiciéramos. ¿O no? ¿O estoy diciendo una mentira? Entonces, evidentemente no se trata de que yo pueda escuchar algo y tener el conocimiento de algo. Se trata de que si eso no me es revelado y si no hay un quebrantamiento, una ruptura dentro de mí, no voy a lograr establecerlo. Entonces, cuando te decía, en un ambiente como el que vivimos hoy, podemos conectar con Él, o sea, Él está en nosotros y nosotros estamos en Él, la primera pregunta o la que más obvia puede llegar a ser es decir, bueno, una vez que estoy en Dios, que estoy en Él y Él en mí, ¿qué sería lo que debería ser? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Para qué estoy? ¿Sí? Y más obvio todavía podría ser la respuesta. Yo les preguntaría a ustedes, hermanos, ¿qué creen ustedes que tienen que hacer? Y sin duda alguno de ustedes me diría, la voluntad de Dios. Correcto. Pero ¿saben qué? No algo que desde la práctica tenga que ver con alguna tarea eclesiástica, con aprendernos versículos de memoria. No tiene que ver con eso, sino tiene que ver con la capacidad de conocer su corazón, de conocer sus deseos, de conocerle, de conocerle, de conocerle. ¿Por qué? Porque Dios es real. Porque aún muchas veces nosotros necesitamos verle. Porque el que nosotros podamos verle y que podamos ver su obrar alimenta nuestra fe. Porque continuamente somos batallados en no creer, en dudar. Y muchas veces hay cosas que nos paralizan, no por temor. Porque si antes de hacer algo vos tenés temor, yo doy gloria a Dios. Porque el temor te va a hacer ser una persona prudente. Pero cuando vos tenés miedo, quiere decir que ni siquiera estás conociendo a Dios, que solamente te gobierna el peligro. O sea que tu seguridad ni siquiera y tu identidad están establecidas. Entonces, en la capacidad de conocer su corazón, sus deseos, su carácter, comienza a activarse algo que tiene que ver con que nosotros podamos darle al Padre lo que Él espera de nosotros y que nosotros podamos estar
a la altura de lo que Él quiere hacer. Pero no a la altura de lo que nosotros creemos que es estar a la altura. ¿Saben qué? Durante mucho tiempo el problema más grande de cada ser humano ha sido el orgullo, ha sido la altivez. Entonces cuando a veces uno habla de decir, mira, vos sos como Cristo en la tierra, oh, pastor, pero ¿cómo va a decir eso? Es que en un corazón sano, entender esto no tiene que ver con privilegios ni tiene que ver con sentirte más, sino tiene que ver con poder posicionarte conforme a cómo el Padre te ve. Y recién ahí es donde yo puedo entender que aún las cosas que Él hizo puedo hacer y aún mayores. Si no, ¿cómo me lo explicas? Entonces, si la palabra de Dios dice que a través de Jesús sanaba enfermos, liberaba endemoniados, sacaba acá, yo creo que ese poder y esa autoridad está en nosotros. Yo creo que eso es una verdad, no es una utopía, ni siquiera es algo que filosóficamente podamos tratar de ofrecer como una oferta. Oferta, sanidades, 3x1. Es un derecho, es algo que uno aporta, tiene que ver con entender quién es Dios. Pero muchas veces estas cosas nos parecen muy ajenas o las encerramos porque moralmente nos conviene en que es alguien que tiene la capacidad especial dada por Dios. Y si bien Dios da como quiere y al que quiere, déjame decirte que todo lo que proviene del Hijo es un derecho de los hijos. ¿Sí? Pues no sería fácil, listo. Dios le dio la unción al pastor Anacondia, que Él sana a los enfermos, que Él libera a los endemoniados. Entonces un día de esto lo vamos a invitar a que venga acá y vamos a... Porque nosotros no podemos, no tenemos autoridad para hacer nada de eso. ¿Sí? Entonces necesitamos de alguien. Ahora, gloria a Dios por gente así que manifiestan a Cristo y por gente así que alimentan nuestra fe. Claro que le gloria a Dios. Pero el tema está que yo tengo que entender cuál es mi lugar y tengo que entender qué es lo que Dios puso en mí. Imagínate que sería, esto es como hacen los niños hoy en día. ¿Vieron que los niños hoy en día te miran una película 7 veces, 8, 10 y las miran con el mismo entusiasmo como si no la hubieran visto nunca? Ahora, para mí muchas veces, a no ser alguna excepción, es aburrido cuando vos vas a jugar un jueguito que ya jugaste, que ya terminaste, que ya sabés, como que llega un punto que ya sabés lo que va a pasar. Imagínate si para nosotros Dios o el Evangelio se traduciera así, sería muy seco todo. Porque imagínate, bueno, ya sabemos lo que va a pasar. Ya más o menos. Ahora, el tema es cuando no sabemos. El tema es cuando decís, yo voy a la reunión a las 10, ¿cuándo vuelvo? No sé. ¿Cómo? Tengo que almorzar. ¿Cuándo las aguas? Las naturales producen cosas naturales. ¿Sí? Cuando el Señor dice, no solo de pan vivirá el hombre. Ay, no, pero yo los domingos, claro, por eso. Ahí está el problema. Yo los domingos, yo esto, yo. ¿Y el Señor? ¿Y el Padre qué dice? ¿Y si Él se quiere manifestar a las 2 de la tarde? ¿Qué hacemos? Nos vamos, porque estamos apurados, porque nos esperan. Ahora, ¿nosotros le ponemos las condiciones a Él? ¿O no será que Él ya estableció las cosas de una manera? Y que solo aquellos que se atreven a hacerlas de esa manera son los que pueden experimentar o no experimentar. Pero claro que es un choque de estructuras. Yo fui formado en que 3 y 2 rapiditas, 3 lentas, 40 minutos y ya el pastor te miraba porque tenía que venir a predicar. A las 12 no tenía que quedar nadie. Ahora no juzgo eso, ni siquiera me interesa. Lo que sí entiendo es que cuando nosotros podemos meternos en las profundidades de Dios, ¿vos crees que es importante si voy a comer a las 12, a la 1, a las 4, a las 5? Si Dios está en un lugar, yo quiero comer de Él, yo quiero beber de Él, yo no me quiero perder nada, quiero estar expectante. Ahora es como agarrar y que uno vaya a hacer algo con el prejuicio de otra cosa. Es como decir, bueno, condiciono lo que Dios tiene que hacer, por esto, por aquello. Cuando en realidad, cuando nosotros podemos romper las estructuras y podemos meternos en el río del Espíritu, hay cosas que por más que naturalmente no tengan una explicación,
van a generar algo. Y eso que van a generar son frutos. Y los frutos rompen con los argumentos, rompen con la teoría. Porque opiniones va a haber siempre. Va a haber opiniones. Si haces o no haces, siempre va a haber opiniones. Si lo haces de una manera, si lo haces de otra. Ahora, ¿qué es lo que transforma todo? Es si en medio de lo que haces o no haces, se manifiesta Cristo. Si Él está. Entonces te decía que sin dudas que Dios va a hacer la parte que yo no puedo hacer. Pero sería muy fácil para mí decir, no, pero todo es por la gracia de Él. A ver, es una realidad, todo es por la gracia de Él. Pero Él no me hizo un robot. Y más allá que Él en su gracia continuamente me busca y me posiciona, hay cosas que las determino yo. Y las cosas que vos tenés que hacer y yo tengo que hacer, el Padre no las puede hacer. Porque si no le hubiera ahorrado un montón de dolores de cabeza hacernos robots, entonces hacemos lo que Él dice. Pero al darnos el poder de decisión, Él nos pone en que nosotros tenemos que elegir si le vamos a dar lugar, si le vamos a creer y si vamos a obedecer. Entonces, cuando Él te dice que Él espera que estés a la altura, es poder ser coherente conforme a lo que Él te está mostrando y espera de tu accionar en cuanto a las cosas que tenés por delante. ¿Sí? Porque si no, lo llevamos al conocimiento y lo llevamos a la naturaleza vieja. Eso que no quiero es lo que hago, pero eso ya pasó porque Cristo vino, y si Cristo vino y estableció esto, hubo un nuevo nacimiento y el nuevo nacimiento transforma la simiente y la simiente me posiciona y el poder posicionarme hace que yo pueda gobernar. Y el gobierno obviamente trae autoridad, trae frutos. Entonces, todo esto que te decía recién me llevaba a otra pregunta. ¿Todo lo que hago tiene un resultado o un fin eterno o lo hago por vanidad? ¿O lo hago simplemente por lo que pueda pasar acá? Por la devolución, por lo que puedan ver, porque me reconozcan. Porque muchas veces, a ver, te decía el domingo pasado, muchas veces hemos venido delante de Dios a rendirnos, pero no nos hemos venido a rendir con un quebrantamiento de corazón. Hemos dicho, Señor, me rindo, con orgullo, con altivez. Está bien, te rendí de la boca para afuera, pero, a ver, esa acción manifiesta frutos de arrepentimiento. Porque también otra de las cosas que han sido perjudiciales es que cuando vos ya tenés tiempo en esto, es muy fácil acomodar las cosas del Padre a lo que a nosotros nos conviene. Cuando nos conviene escuchamos a Dios y Dios nos habla, cuando no nos conviene, la acomodamos. Ahora, Dios no es una persona de doble ánimo. Por eso Él dice, yo soy santo. Entonces Dios dice, yo habito donde hay santidad. No es que Dios, bueno, voy a ver porque por ahí la gracia, no. Él es santo. Y Él habita en un lugar santo. Si alguien, o si nosotros hoy estuviéramos en un ambiente donde todo lo que reina acá es pecado, y yo les digo, hermano, la presencia de Dios, es una mentira. Es una mentira. Porque Dios no puede estar en un lugar donde reina el pecado. Su gracia, su misericordia, claro que sí, pero en aquellos que ya tenemos entendimiento y voluntariamente decidimos hacer lo contrario, ¿sí? Pero muchas veces nosotros creemos en esta dualidad. Creemos que por momentos podemos andar en el espíritu y que por momentos andamos en la carne. Entonces como que tenemos una doble función. Entonces Dios te dice, mira, yo no lo veo como que tener una doble función. Yo lo veo así, o naciste o no naciste. Por eso dice, aquel que nació de Dios no puede pecar. Entonces vos decís, ay pastor, yo peco. ¿Seré un mal nacido? ¿Habré nacido mal? ¿Habrá cosas que todavía no se dieron a luz en mí? ¿Están retenidas? No, pero yo tengo 50 años en... Está bárbaro. Y esto no es por trayectoria. No es por tiempo. No es que si el que llega a 50 es salvo, listo. Me jubilo. No. No es así. Si no, preguntarle al que estaba ahí al costado de la cruz, que se arrepintió y... Sí, 2 segundos antes.
Entonces, ¿qué quiere decir algo que es vano y superficial? Son las cosas que vienen y van, pero que no permanecen. ¿Sí? Son las cosas que vienen y van, pero que nunca permanecen. Primera de Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre, a ver, decilo fuerte. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué será ganancia? ¿Los deseos del mundo, mis deseos? ¿O la voluntad del Padre? Porque siempre lo que ha quedado para lo último es justamente, hablamos de los derechos de, hoy en día como país tenemos derecho por todo, hoy tienen derecho cosas que, hoy es más peligroso meterte con un animal que meterte con una persona. Capaz que atropellás a una persona y no pasa nada, qué sé yo, lo arreglás, atropellás, no sé, un animal y te metés en un bolonqui. Ahora los derechos de esto, los derechos del otro, derechos de acá, derechos de allá, ¿y los derechos del reino? ¿Los derechos del Padre? Eso no lo vemos. Eso como que queda solamente para algunos. Entonces, básicamente, en el fondo, es repensar o reevaluar si realmente las motivaciones por las que hago las cosas tienen una finalidad de eternidad o realmente las hago porque me dan un placer propio, porque me enseñaron a hacer tal o cual cosa y las hago porque la gente demanda de mí cosas. Entonces yo tengo que ser un buen pastor, tengo que estar en lo que la gente dice. Ahora, es interesante que muchas veces también en esto proyectamos nuestro estado de ánimo. Es decir, lo que haces, ¿lo haces porque Dios te mandó a hacerlo o lo haces porque a vos te hace sentir bien eso que haces? Entonces, mira, hay 3 preguntas que quiero compartirte para que vos las pensés ahí con el Espíritu. ¿Trabajás en lo que Dios quiere? ¿Invertís tu tiempo en aquello en lo que el reino te necesita? ¿Sos libre para hacer la voluntad de Dios? Y acá quiero decirte algo. No tiene que ver con que si trabajás ministerialmente o si trabajás secularmente. El punto es, lo que haces es respuesta de obediencia al Padre o es lo que vos crees o lo que a vos te parece. O sea, lo que vos haces es en acción a obedecer aquello que el Padre te mostró. Segunda de Corintios 4, 16, 18. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son, ¿cómo son las cosas que se ven? Pero las que no se ven son lo temporal versus lo eterno. Dice que lo que vemos es temporal, mas lo que no vemos es eterno. Por eso también la palabra del Señor dice, hey, ocupate de hacer riquezas allá arriba, porque acá abajo tiene fecha de vencimiento. Mientras tu vida se va en trabajar y lograr una casita, un autito, esto y aquello, y se te va la vida, hay cosas mucho más profundas y más valiosas que solamente te dan el derecho de acceder cuando vos podés sacar la mirada de lo natural. ¿Sí?
Cuando vos podés sacar la mirada, cuando aún en medio de lo que anhelás y deseás, lo pones al Padre. Por eso que a veces, te vuelvo a repetir, esto es una evaluación personal que la hago pública. Muchas veces hay dinámicas o cosas que en mi propia vida me han sucedido donde yo he dicho, sí, yo sé que Dios me dijo esto, pero como mi posicionamiento, mis deseos estaban en otro lugar, obviamente, ¿qué hacía? ¿Vieron como el chicle? Estiraba. Entonces, claro, obviamente, una excusa hoy, una excusa mañana, que esto, que aquello, que pum, que pin, que todo lo que vos quieras. Pero llegaba un punto que el Señor me volvía a posicionar y decir, bueno, mira, esto es simple, o me crees o no me crees. Ya, los argumentos, las excusas, quiero hechos. Quiero hechos. No me digas que cuando esto, porque uno hace así, no, vieron que cuando yo tenga cuando me jubile le voy a dar mi tiempo al Señor, porque estoy esperando eso. Cuando termine la casa, cuando mis hijos se vayan de casa, ¿y sabes qué? De promesas. ¿Está lleno? No lo digan. Ahora, es entre vos y el Señor. Muchas veces a todos nos ha pasado que lo peor que nos sucede, llámales posiciones, que a veces hablamos y a veces nosotros mismos somos esclavos de lo que hablamos. Pero lo más importante a veces no tiene que ver con lo que el otro pueda pensar de vos, tiene que ver con lo que Dios está viendo. Y muchas veces Dios lo que ve es incredulidad, es miedo. Es que estamos parados más en nosotros que en Él. Es que nos queda cómodo la religión. Sería más fácil, imagínate que sería más fácil venir acá, tener un tiempito, que no nos complique nada, que yo te pueda hablar de ¿qué necesitas hoy? El Padre te lo va a dar. ¿Qué necesitas, mi hermano? Decime, el Padre hoy está con nosotros. Ya está, andate y no peques. Pero como lo que Él quiere hacer tiene un significado que va mucho más allá de lo que nosotros podemos ver y abarca mucho más de lo que nosotros podemos entender, porque ¿sabes qué? Nosotros hoy estamos acá porque antes alguien pagó un precio para que nosotros hoy estemos acá. Y de la misma manera todo lo que nosotros vamos a hacer o vamos a establecer de ahora en más será lo que porten las generaciones que vienen por detrás. Por eso la bendición y la maldición alcanza hasta... Mientras que yo sigo creyendo que es mi vida, que es mi tiempo, que son mis sueños. ¿Lo que estoy haciendo tiene un efecto en la eternidad o solo tiene una ganancia en lo temporal? ¿Se acuerdan de David? Dice que David, una persona que se equivocó, pero la palabra no lo define como alguien que se equivocó, más allá que nos cuenta que se equivocó, lo define como alguien con un corazón conforme al corazón de Dios. Una persona de carne y huesos que no sé lo que habrá visto el Señor, pero sin dudas que no solamente Él pudo marcar con la presencia de Dios su vida, sino que pudo afectar a las generaciones. Y aún se habla de Él en la eternidad. Apocalipsis 5 dice, Jesús es la raíz de David. Jesús es la raíz de David. No sé lo que hizo, no sé cómo fue, pero sin duda es que logró afectar el corazón de Dios. Hasta el punto que la palabra lo declara en Apocalipsis. Por eso, al pensar en esto, se me venía esto de aguas de vida. Porque ¿sabes qué? Lo único que genera esperanza se establece en un ámbito de vida. Es decir, cuando hay vida hay esperanza. No importa los problemas, no importa lo que pueda suceder, ni siquiera importa los kilómetros que pueda llevar en este camino de la vida. Eso ni siquiera es importante. Porque dice, no, ya estoy grande, ya se me pasó. ¿Quién dice eso? ¿Eso es lo que Dios dice? ¿Eso es lo que Dios ve? Pero ¿sabes cuál es el tema?
Creo que muchas veces es de sabios y es de gente humilde poder escuchar el GPS celestial y recalcular la ruta. Poder escuchar y recalcular la ruta. ¿En qué dirección vengo? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué no estoy haciendo esto otro? Cuando uno entiende esto, va a pasar esto, mirá, esto otro. Cuando vos tenés la humildad y tenés la sabiduría que se traduce en temor para poder recalcular la ruta de Dios, va a pasar esto. Vas a poder llegar al destino deseado por Él para tu vida. No importa si lo entendés. Porque muchas veces queremos ver para creer. Entonces, claro, imagínate que hablamos de que Él es nuestro lugar de seguridad. O sea, todo lo que no sea Él y que produzca seguridad tiene que ser derribado por Él. ¿Por qué? Porque Él no se comparte. Él no es que, bueno, si te lo presto un ratito, mitad, 50% tuyo, 50% mío. Dice la palabra que Él es celoso de nosotros, pero es un celo bueno, es un celo de amor, es un celo de Padre. Entonces, llegaba esta pregunta que obviamente no pretendo ni que me la respondan, ni yo tampoco la respondí, que es, ¿para qué hacemos todo lo que hacemos? Si no es por Él y para Él, si no es para manifestarlo a Él, ¿para qué hacemos todo lo que hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Hay algo que renueva nuestras esperanzas en esta mañana, es saber que el Espíritu de Dios, dice la palabra, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Es cuando nosotros podemos darnos cuenta de eso, cuando nosotros podemos focalizar eso, no hay quien pueda detener lo que Dios pueda llegar a ser. Solamente lo determinamos nosotros. A mí me enseña mucho cuando podemos sacar de vista nuestras propias miserias y podemos conectarlo a Él. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces uno no se da cuenta, pero uno las cosas las resume desde la opinión. Entonces yo hoy vuelvo a mi casa y ante cualquier pregunta o intriga, yo voy a catalogar lo que pasó. La reunión estuvo lindo por esto, la reunión pasó esto. Pero ¿sabes cuál es el tema? Capaz que yo no sentí nada. Pero mientras yo no sentí nada en un ambiente donde Dios se mueve, Dios está sanando y transformando vidas. Y eso es maravilloso porque lo más importante no es que venga yo, lo más importante es que venga Él. Lo más importante es que su presencia esté. Porque cuando su presencia está, ya acá no hay teoría, no hay experiencia, no hay títulos. No te voy a decir nada que por ahí te pueda sorprender. El Espíritu te revela. Es el Espíritu hablándonos. Ya no hay opiniones como si esto fuera una conferencia de prensa o fuera simplemente una enseñanza donde podemos, como hablábamos el otro día, ni siquiera esto es una democracia, esto debe y tiene que ser una teocracia. Es en Él, es a través de Él, es como Él dice. No es como a mí me parece, no es como yo creo. Claro, a ver, te vuelvo a repetir, uno toma decisiones y ahí está bien. Vos ahí decidís si lo vas a hacer como producto de la teocracia o si vas a introducir la democracia, donde vos vas a imponer también lo tuyo. Pero es interesante esto de que Jesús es el mismo hoy y obviamente eso traduce a que el Espíritu Santo es el mismo. Entonces, si el Espíritu Santo es el mismo, lo que el Espíritu Santo busca continuamente es llenar. Y lo que nosotros tenemos que ser llenos de lo que el Espíritu tiene para darnos. ¿Sí? Esto es como si nosotros desde lo natural, yo agarrara ahora un bidón y pase por cada uno de ustedes y diga, ¿quién quiere un vasito de agua? Los que tienen sed me van a decir que sí. Aquel que no tiene sed, no, gracias. Espiritualmente pasa eso. Mientras el río de Dios se pasea, tenés gente que está ahí a los pies
Y tenés gente que está papando mosca. Y esa es tu decisión. Vos decís si te metés los piecitos nomás a ver que el agua está fría, si te metés o si directamente te zambullís. Acá estoy, Señor. Yo anhelo, yo deseo, yo quiero más de vos. No me importa, no busco otra cosa que no seas vos. Y entiendo que hay más. ¿Vos crees que lo que hemos visto hasta ahora, eso es el reino, eso es el evangelio? No vimos nada. No vimos nada. ¿Sabes? La gloria de Dios. Te decía del temor. No hay un solo caso en la palabra donde me diga que solamente con ver un poquito el destello caían rendidos. ¿Por qué será que en el lugar santísimo los tenían que atar? Ahora pareciera ser que nosotros en nuestra arrogancia podemos hacer lo que nos parece y total, Dios es gracia, es misericordia, che. Dios es fuego consumidor. ¿Sí? También es fuego consumidor. Porque nos gusta contar las partes buenas de la historia, pero nos gusta contar a veces cómo son las cosas. Y a veces Dios nos habla y nos da oportunidades, a veces Dios se manifiesta, pero eso conlleva también donde nosotros nos vamos a posicionar. Y nos tenemos que posicionar en esta atmósfera, en este río de recibir, porque por más que vos puedas haber tenido experiencias tremendas, yo hace muchos años atrás con Pablo estábamos en un lugar, en un estadio de fútbol y veíamos a los paralíticos levantarse y caminar, así los veíamos. Estábamos mirando todo, que no haya trampa acá, que no me... Claro, la razón, a mí no me van a engañar, yo los tengo que ver. Y sabes que he visto tantas cosas, pero ¿vos crees que yo vivo de lo que vi o de lo que pasó ayer? Lo que pasó ayer ya pasó. No, porque yo antes no sabía lo que era, lo que hacía, ya pasó. ¿Qué sos hoy? ¿Quién sos hoy? ¿Qué tenés que hacer hoy? ¿Qué dice Dios que ve de vos hoy? Enfócate en eso. Solamente en eso. Entonces yo necesito todo el tiempo ser llenos. Necesito todo el tiempo recibir de Él. Porque esto es como, por ejemplo, yo agarro ahora y me tomo este vaso de agua, entonces puedo pedir que me vuelvan a traer agua. ¿Sí? Pero llega un punto que si a mí pueden pasar dos cosas. Yo puedo tener este vaso vacío y quiero tomar y está vacío. O puede pasar que quiera que me lo llenen, pero no hay espacio porque está lleno. Entonces, son las dos problemáticas que muchas veces podemos tener. Nosotros recibimos, Dios nos llena, pero cuando nosotros damos eso, nosotros volvemos a ser llenos, ¿no? Lo peor que nos puede pasar es dar con el vaso vacío, porque es ahí donde nos cansamos. ¿Sabe por qué muchas veces nos cansamos, nos desanimamos, nos agotamos? Porque estamos dando de nosotros. Pero cuando continuamente somos llenos, y es el río del Espíritu que continuamente nos renueva, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Podemos venir como vinimos ayer y adorar, podemos estar hoy y adorar, podemos venir mañana y adorar. ¿Cuál es el problema? Efesios 5. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros. En Él. Me quedo con esto, mira, antes bien, sed llenos del Espíritu y en el temor de Dios. Qué linda fórmula. ¿Se acuerdan ese versículo que dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo? Bueno, eso el Padre lo activó para que constantemente nosotros recibamos ese poder, esa llenura, esa frescura. Por eso leíamos recién que cualquier tribulación, que cualquier prueba pasajera, momentánea, por más difícil o incómoda que sea, está produciendo un mayor peso de la gloria del Señor. Aún todo lo que vivimos, todo lo que pasamos, conforme a sus diseños, tienen que ver con que Él pueda manifestarse
con más poder, con más potencia, en otros niveles que no son desconocidos el día de hoy. Pero ¿dónde está la clave? La clave está en la sed. La clave está en el hambre. El domingo pasado te decía, Pablo, siendo una persona totalmente idónea para todo lo que se podía requerir de él, él dice, mira, tengo todo. Cualquier otro quisiera ser como yo, pero aún lo que yo tengo lo doy por pérdida, con tal de asir aquello para lo cual fui llamado. Es interesante, mientras otros buscan, otros dejan. Mientras otros sueltan, otros se aferran más. Pero el Señor lo único que quiere es seguir manifestando esa gloria. Y es tremendo cuando nosotros podemos ver a Dios. Otro día me decía un hermano cuando terminamos la reunión, me decía, yo veo a Dios obrar en este lugar. Cada vez que vengo a este lugar veo a Dios obrando. Yo digo, gracias Señor, porque lo más importante no es si te gusta cómo predico, no es si te sentís cómodo, lo más importante es que su presencia esté en este lugar, porque lo que necesitamos es a Él, es lo más importante, lo demás pasa, lo demás tiene fecha de vencimiento. Hoy estamos nosotros, mañana vendrán las generaciones, pero lo más importante es que su presencia, que su gloria, que el poder de Dios se mueva en medio de nosotros. Y es recién ahí donde obviamente cada persona que pueda venir, ¿con qué se va a encontrar? Si hay agua, se va a tener que mojar. Toda persona recibe al Espíritu Santo cuando nace de nuevo. Una cosa es tener al Espíritu Santo, que esto te lo he dicho anteriormente, y otra cosa es ser llenos del Espíritu. El Espíritu Santo lo tenemos, porque a veces se nos genera esta doble situación. No, pero bueno, que el Espíritu está, por ahí está recontrapagado y redormido porque no le damos lugar. Entonces lo que necesitamos es avivarlo, activarlo. Excepto que, bueno, estemos en una sintonía, como te decía hoy, totalmente desalineada al Padre, entonces obviamente que no. Pero sin duda es que cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando nosotros nos rendimos por completo, tiene que ser una realidad el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero todo tiene que ser manifiesto por Él. Yo te he contado varias veces que todo lo que me ha tocado hasta este día vivir o transitar, nunca negoció su persona para mí. O sea, nunca busqué una unción o una manifestación antes que Él. Por eso tampoco me preocupaba. Lo que sí me preocupa es cuando ya me da lo mismo. Si yo mañana me va a dar lo mismo venir, abrir la Biblia y compartirte algo, no lo hago. ¿Por qué? Primero porque perdí el temor. Y segundo porque me conformé a lo que tengo. Si hay más, yo quiero más. Yo quiero más. Yo cada vez que vengo con la expectativa de ver a Dios obrando, de ver a Dios moverse, de ver lo que Dios tiene para decirnos, de ver lo que Dios puede hacer. Y obviamente necesito que eso pase porque eso aumenta mi fe. Porque eso me da la certeza de las cosas que Dios habla y me da la certeza de que cuando soy obediente puedo verlo. Esto no es una teoría, esto no es una filosofía, esto no es un cuento, esto es una verdad, esto es una realidad, esto es algo que pasa. Dios sana, Dios liberta, Dios transforma, Dios cambia, Dios produce, Dios hace cosas nuevas, Dios abre caminos donde no los hay. Ese es mi Dios, ese es nuestro Dios. Amén. Ese es nuestro Dios. Claro que sí. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, te decía que todo el que es nacido de nuevo
recibir el Espíritu. Pero también te decía que para nacer de nuevo tiene que haber una decisión voluntaria. Tiene que haber una decisión voluntaria. Vos debés entender que de la única forma que esto genere frutos en tu vida es que te rindas por completo a su señorío. ¿Por qué? Completo. No, pero esta parte, completo. No, pero completo. No, pero completo. Completo. Tiene que salir con fritas. Completito. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa esto, y yo también sé que desde lo natural es frustrante. Ay, yo veo que Dios se mueve, que Dios hace cosas con la gente, y a mí como que no me pasa nada, pastor. Yo no veo, no siento, no puedo. ¿Sabes cuál es el tema? Que como no hay fórmulas, lo más probable es que suceda es que el que está recibiendo es aquel que se está entregando por completo. Mientras que quizás en el fondo, vos estés anhelando que algo pase más que nada para no sentirte tan mal o para querer demostrar que a vos también te pasa, pero sin entender que nada de lo que vos tenés le sirve al reino. Entonces el Espíritu, si no te rendís, no lo va a hacer. Porque todo lo que Dios pone y transfiere lo tiene que hacer en un estado nuevo. Vino nuevo en odres nuevos. Ahora nosotros queremos muchas veces remendar las cosas y que venga. Una vez me pasó que teníamos un calefón en un lugar y había un cañito de agua que perdía. Le metimos poxilina. Teníamos que remendarlo, tenía que andar. 5 minutos anduvo, hizo una explosión que hasta los bomberos vinieron. No se puede. Los remiendo, tarde o temprano, se vuelven a manifestar. Entonces Dios no es un Dios que remienda. Es un Dios que hace nuevo. Es un Dios que hace las cosas nuevas. Y eso es lo que Él quiere hacer con tu vida. ¿Y sabes lo único que Él necesita para poder hacer eso? Que te rindas completamente. ¿Querés recibir el Espíritu? Dios te lo quiere dar. ¿Querés ser lleno? Dios lo quiere hacer. ¿Cuál es la condición? Que te rindas. Pero rendite. Pero a mí, rendite. Rendite. La norma de nuestra vida es tener a Cristo sentado en el trono de nuestro corazón. Tiene que ser algo para nosotros fundacional. Tiene que ser algo que realmente se establezca. Es Cristo, es desde Cristo, es en Cristo. Todo lo que podemos entender y realizar es Él, es Él, es Él. Pero ¿sabes qué? Hay un versículo que dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El problema es que muchas veces vivo yo, sigo viviendo yo y Cristo no puede vivir en mí. Entonces queremos entender, ¿no? Pero esto, y a veces queremos venir a la iglesia que te va a hacer bien. Claro, te va a hacer bien porque en un ambiente donde está Dios, qué sé yo, tenés que estar muy enajenado para sentirte mal. No te vas a sentir mal. Pero el tema es que no se trata de si sentí o no sentí. Se trata de lo que cuando salís de este lugar determinás hacer. Porque aún ahí es donde Dios se presenta. Mientras que vos vivas, mientras que yo viva, muchas veces va a haber más una demanda de lo que nosotros creemos o entendemos, pero que lejos va a estar de manifestar a Cristo. Ahora, cuando nosotros podemos morir, todo lo que podamos hacer, lo va a manifestar a Él. Y es ahí donde nosotros podemos entender que yo le doy gracias a Dios. ¿Sabes qué? Yo todos los días le doy gracias por su bondad, por su misericordia, por su presencia. No hay una sola vez que no esté con ustedes o que no estemos en este lugar que no veamos a Dios moverse. Ahora, eso no me genera en lo más mínimo una situación de relajarme y decir, ya está, lo logramos, la tenemos, está con nosotros. Me genera un peso mayor de responsabilidad, de entender lo que Dios ve, lo que Dios quiere hacer, lo que Dios espera de nosotros, de seguir muriendo cada día y de seguir teniendo ese hambre. ¿Sabes qué? Más allá de cualquier otra cosa, de lo que Dios puede hacer, de lo que Dios va a hacer, de todo eso, gloria a Dios por eso. Pero ¿sabes qué? Yo quiero más de Él.
Yo quiero más de Él, necesito más de Él. ¿Vos querés más de Él? ¿Necesitas más de Él? Claro, porque si no, anda a dormir un rato más. No pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo, porque a veces pasa esto. O sea, estamos acá porque queremos más de Él, anhelamos más de Él. Gloria a Dios por todo lo que hizo, pero ¿sabes qué? No se trata de lo que yo pueda evidenciar de Él en mí, se trata de que Él siga haciendo, de que Él siga produciendo, de lo que yo puedo seguir experimentando. Entonces cuando yo veo a Dios mover, yo soy renovado, soy transformado conforme a lo que el Padre está haciendo. Mi fe crece. Mi fe crece, claro que sí. Y entiendo que aún en el poder ponernos en la sintonía de Dios, como también hablábamos el fin de semana pasado, hace que todo lo que nosotros podamos entender por parte del Señor pueda producir un cambio. Estamos acá porque Dios vino a cambiar y a transformar nuestras vidas. Y a través de transformar y cambiar nuestras vidas, Él lo hará. El Señor nos habló hace un tiempo y nos dijo que esta era una casa de sanidad. Claro, y si nosotros somos parte de esta casa, tenemos que estar sanos. Pero las aguas que el Padre está enviando necesitan establecerse en nosotros. Y a través de ese establecimiento saldrán a donde Dios quiera llevarlas. Es su obra, es su gloria, es su forma. No promocionamos nada. No queremos nada nuestro. Queremos que todo sea Él. Queremos que todo sea Él. Ya no nos entra la sonrisa en el cuerpo del solo hecho de que Él nos haga parte. De que nos haga parte. Aún con nuestras falencias, aún con nuestros errores, aún con nuestros altibajos. El Señor se sigue mostrando. El Señor se sigue manifestando. El Señor sigue golpeando a nuestra puerta. Por eso te decía que ser llenos a esta altura no es una opción, es una necesidad. Necesitamos de Él, necesitamos de Él, necesitamos de Él. Y cuando necesitamos de Él, pero necesitamos de Él. Pero vos sos el pastor, necesito de Él. Pero necesitamos de Él. Necesitamos continuamente de su presencia, de su espíritu, de su gloria, continuamente llenando nuestro vaso. Asegúrate de que todo esté en orden entre vos y Dios. Muchas veces cuando nosotros decidimos y determinamos ser llenos, hay ciertas cosas que tenemos que tener presentes. Lo primero es esto, es asegurarnos de que todo esté en orden. ¿Sos un hijo o hija de Dios por medio del nuevo nacimiento? Dios no llena con su espíritu a personas que no ha salvado. Tampoco llena a quienes viven en desobediencia. Debemos solucionar todo lo que hoy nos sigue separando de Dios. Debemos solucionarlo. A esta altura no alcanza con admitirlo. Porque admitirlo ya hasta puede ser una dinámica de, ay, pero yo confieso. Sí, pero Jesús ya murió y murió para que confieses y para que venzas. Murió para que confesemos y demos frutos de lo que confesamos. No solo admitirlo, porque muchas veces ya yo lo admití y no cambió nada. Entonces, perdóname, Pablo, te lastimé y al tiempo lo vuelvo a lastimar. ¿Por qué? Pero yo admito, le pedí perdón, ¿vieron? Le pedí perdón a Pablo. Ahora mi compromiso está en, perdóname, voy a trabajar, no voy a hacer más, voy a morir. Voy a beber de Dios, voy a solucionar todo lo que me separa de Él. Debemos caminar en luz si deseamos ser llenos. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace? Nos
nos limpia de todo pecado. Es la consecuencia. Como Él está en luz, nosotros que somos hijos debemos andar en la luz. ¿Sí? Y esto es básico. Y obviamente eso genera que en la comunión unos con otros sea la sangre de Jesucristo, su Hijo, que nos limpia de todo pecado. ¿Amén? Por eso asegúrate de que todo esté claro entre vos y Dios. Admití tu necesidad y la providencia de Dios. Este es otro punto. Poder ser sinceros, honestos. Poder ponerle el nombre a las cosas. Te decía hace un rato, oraba y le decía, Señor, no nos presentamos como gente que tiene todo resuelto, ni como gente que se siente totalmente capacitada para todo. Sí, no. Nos presentamos como humanamente fracasados, porque aún ni siquiera las cosas naturales muchas veces las hemos hecho fuera de ti bien. Ahora eso es reconocer que aún nuestra desobediencia, que aún hay cosas que por no tener ese temor nos han hecho errar al blanco, nos han hecho fracasar, y es reconocer esas derrotas. ¿Para qué? Para pegarnos, hay que, no, para reconocer que le necesitamos, que necesitamos de Él. Ni siquiera tenemos que argumentar nada porque Él nos conoce, Él conoce tu corazón. ¿Sabes qué? Te decía el otro día, hay cosas que muchas veces el Señor no puede sacar a la luz porque como no hay una necesidad real, ¿para qué te va a mostrar? ¿Para qué te va a mostrar muchas veces la raíz de las cosas si no hay un quebranto en tu corazón? Entonces Dios no te puede mostrar la raíz. Entonces, ay pastor, yo soy iracundo, ay pastor, no sabe. Ese es el fruto. ¿Cuál es la raíz? ¿Por qué sos iracundo? ¿Por qué reaccionás así? ¿Por qué pensás lo que pensás? ¿Por qué? ¿Cuál es la raíz? Pero Dios no te la puede revelar, no puede revelar si no hay un quebranto, si no hay necesidad, si nosotros no bajamos la guardia. Porque muchas veces queremos justificar y nos creemos esa justificación. Señor, mira, acá estoy, Señor. Acá estoy, Señor. Esto lo hago mal. Claro que lo hago mal. Te necesito, pero no quiero jugar. No quiero perder el tiempo, no quiero tomar tus cosas a la ligera. Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta, claro, vos decís, sería muy fácil para otros decir, nah, bueno, pero no hay que ser tan extremista. Porque nos convertimos en una secta. Podemos tomar las cosas de Dios como nos parece. Está bien, no hay que tomarla tan a la ligera, che. Porque cuando el Señor dice no usen el nombre mío en vano, en realidad, úsalo. No. El que nosotros podamos ser temerosos de Él hace que cada vez nos tomemos más en serio. Entonces, como lo tomamos en serio, también Él nos toma en serio a nosotros. Nosotros lo tomamos en serio a Él y Él nos toma en serio a nosotros. Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios. ¿Te llamó el Señor? ¿Te llamó? Regocíjate. Hay una bendición cuando nos vaciamos, cuando nos rendimos, cuando bajamos la guardia, cuando salimos de la justificación, cuando salimos de las opiniones, cuando nos hacemos cargo. Este soy yo. Este soy yo. Hay una bendición. Y aún lo que el Padre quiere hacer, te vuelvo a repetir, sobrepasa lo que podemos entender o ver. Necesitamos vaciar nuestro corazón de fallas, derrotas, prejuicios, actitudes y acciones. Poner todas estas cosas bajo la sangre de Cristo, quebrantarnos para que Él nos pueda limpiar. Debemos tener hambre y sed de la plenitud de su Espíritu. Acá, no sé si es una llave, pero sí
Mire, cuando uno tiene algún producto que puede recomendar, yo te voy a recomendar esto, en el Espíritu. A Dios lo moviliza el hambre y la sed. Cuando Dios ve a alguien con hambre y sed, Él se mueve. Él se mueve. Dios disfruta de poder saciar a aquellos que tienen hambre y sed de Él. Por eso te decía, el mayor enemigo que tenemos es conformarnos. Es creer que bueno, lo que hemos visto, ya está, qué bueno, qué lindo. Y nos hacemos obesos espirituales. Recibimos, qué lindo. Ya tenemos alas, andamos por los aires. Sino que podamos entender que todo lo que Dios nos da, como te decía hoy, es para darlo, pero al mismo tiempo, todo lo que moviliza nuestro accionar tiene que ser Él. ¿Hay más? ¿Hay más? ¿Hay más? ¿Vos crees que hay más? Yo creo que hay más. Yo creo que hay mucho más de parte de Dios. Creo que he visto muy poquito de lo que Dios puede llegar a ser. Y espero que Él me permita ver mucho. Y que todo lo que tenga que ser confrontado para que eso no pase, lo pueda confrontar. Dios siempre se conmueve por el hambre y la sed espiritual, prometiendo repetidamente satisfacer las necesidades de nuestra alma. Mateo 5. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Juan 7. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua. ¿Qué hay que hacer? El que tiene sed, ¿qué tiene que hacer? Quejarse, angustiarse, encerrarse, dividirse, echarle las culpas al otro. No. Si alguno tiene sed, venga a mí. ¿Qué tenés que hacer? Pastor, con esto no puedo. Anda al Padre, hermano. No, pero anda al Padre. No, pero anda al Padre. Búscalo, quebrantate. Quebrantate de verdad. ¿Por qué? Porque Cristo ya hizo. Y como dice la palabra, hecho está. Si vos no haces y no te posicionás en donde te tenés que posicionar, vas a vivir como si Cristo no lo hubiera hecho. Pero Él lo hizo. Y cuando nosotros vamos, podemos comprobar que Él sacia nuestra sed. Que Él sacia nuestra sed. Yo te podría preguntar, cuando adorás a Dios, ¿cómo te sentís? ¿Podés ver a Dios? ¿Podés sentir a Dios? Claro que sí. Él sacia mi sed. Él sacia mi sed. Debo buscarle, debo buscarle. Es interesante que el agua es el símbolo del Espíritu Santo. Isaías nos habla de esto, dice: a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No es el problema del Padre. Él todo lo puso delante de nosotros. Claro que Él quiere saciarte. Claro que Él quiere manifestarse. Claro que Él quiere que vos te des cuenta que vos podés pasar de la teoría a la experiencia. Que el Evangelio no es lo que muchas veces te dijeron. Que Dios no es justamente lo que te han dicho. De Dios. Que Dios es más grande, que Dios es más profundo, que es más alto, que es más ancho. Que lo que nosotros podamos entender. Pero claro, que podemos venir, comprad y comed sin dinero. Porque Él, como papá, sirve la mesa. Y dice que Él va a derramar sus aguas sobre el sequedal, sobre la tierra árida. Dice que
esa agua que Él derrama no solamente viene a nosotros, sino que es para las generaciones. Si vos tuvieras la posibilidad, si nosotros pudiéramos muchas veces ponernos en la perspectiva de lo que pasa muchas veces con los niños, te puedo asegurar que te maravillarías. Porque ellos entienden esto. Dice, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. A veces yo escucho las experiencias que en tiempos de oración tienen los niños y confronta mi fe. Porque ellos me hablan, como yo te puedo hablar de que estoy acá y que hay un vaso y una taza, ellos me hablan del cielo de esa misma manera. Me hablan de las experiencias que tienen en el Espíritu. Ahora, gloria a Dios por eso. ¿Qué me enseñan? Que tengo que ser como un niño. Que tengo que ser como un niño. Tenemos que quebrantar todo lo que haya que quebrantar y tenemos que disponernos de corazón. A veces te hablo del temor y te vuelvo a repetir, a veces uno, perdón que te lo aclare tantas veces, pero te lo quiero aclarar porque es un ámbito de luz. Yo sé que no hay malas intenciones, pero a veces está la presencia de Dios en un lugar y a veces estamos distraídos. Ahora, eso demuestra que a veces no estamos interesados, que a veces no estamos atentos a lo que Dios quiere hacer, estamos por ahí en otro lado. Ahora, mi pregunta es esto: ¿vos crees que Dios le va a dar algo de Él a alguien que no le da valor? Porque Dios nos ama a todos por igual. Claro que sí. Pero donde vos te parás y conforme al lugar que vos le das, serás lo que vos puedas contener de Él. Nosotros le ponemos límite a lo que Él puede hacer. Por eso que las cosas naturales, para el que no tiene el Espíritu, parecen locura. Ahora es interesante esto, y mira lo que te voy a decir para que también te des cuenta. ¿Sabes qué? El enemigo no tiene que, muchas veces, preocuparse mucho por tratar de... Se preocupa, claro que sí, pero el mayor problema no lo tenemos a veces con el enemigo para apagar la voz de Dios o el río de Dios dentro de las congregaciones. El problema lo tenemos entre los mismos hermanos. Los mismos hermanos son los que quieren apagar el espíritu. Son los que quieren encasillar, son los que no, pero esto, que aquello, que pum, que pam. Son las estructuras, son los formatos, son los rudimentos. Claro, obviamente que en muchos casos inducidos por el enemigo, y ahí estamos de acuerdo. Ahora, cuando nosotros podemos entender y podemos todos fluir y caminar juntos en la misma dirección, bajo un mismo fin, lo que Dios puede llegar a hacer no tiene límites. No tiene límites. Ahora, esto no es ni para ansiarnos ni para asustarnos, es para decir, qué privilegio que tenemos de ser parte, de coincidir en este tiempo, de entender que hay un tiempo donde Dios viene a traer una reforma. Hay un tiempo donde Dios vuelve a activar lo original. Hay un tiempo donde Dios se va a manifestar como nunca antes. Aún podemos ver que Dios está empoderando las generaciones, como te decía. Niños de 6, 7 años que tienen experiencias en el Espíritu que nosotros con 50, 60 no hemos tenido. Háblale a esos niños de pecado, háblale de temor. Ellos lo viven. Como lo viven, ¿de qué van a dudar? Van contra un tren de frente. No es un problema ser obedientes, no es un problema nada, porque creen, porque le creen a Dios, porque lo experimentan, porque Dios no es simplemente un dibujito o una clase que la maestra de escuela dominical le está dando en este momento. Dios es una realidad. Ellos lo comprueban, ellos lo palpan, ellos lo experimentan. Anda a hablarles de Dios, anda a hablarles de que las cosas no son así. Anda a plantearles. Anda a hacer consejería con un nene y hacerle tus planteos. Y te puedo asegurar que te ministran.
sin el conocimiento que quizás podemos tener nosotros como adultos. Ríndete completamente. Necesitamos rendirnos totalmente al señorío de Cristo. Todo lo que somos, lo que tenemos, le pertenece. Todo, todo, todo. Lo que tenés, lo que sos, tu futuro. Debemos morir a nuestra carne, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se me venía esta imagen, mirá, que la hemos escuchado. Te voy a graficar esto de una manera práctica que te va a servir. Es como si nosotros fuéramos una chequera. Y el talonario de mi vida, ¿no? Los talonarios los podamos poner en blanco delante del Padre. Acá tenés, Señor. Esta es mi vida, en blanco. Escribí la suma que vos quieras. Escribí lo que vos quieras. Te pertenezco. Estoy en vos. Soy de vos. Rendirse en forma anticipada. Hacer ese giro y decirte, giro, la chequera en blanco. Espíritu Santo, ahí va, recibila, fíjate en tu cuenta si la tenés. Para que vos hagas de mí lo que quieras hacer. Lo que vos veas mejor. Amén. Pedí en oración y creé. Lucas 11:13. Pide en oración y cree, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? ¿Se lo pedís? ¿Te das cuenta que muchas veces el problema es que no anhelamos más de Dios? Ese es el problema. No es que Dios no se mueve, no es que Dios no se quiera mover, no es que Dios quiera jugar a la escondida, es que nosotros estamos con el apetito en otro lado. Ponemos la atención en otro lado. Entonces, claro, muchas veces lo resumimos a las experiencias de otros. No sabes, Pablo me contó que vino el Espíritu Santo y pum, pan, y querió fuego, y pum, pa, pin. Qué lindo, gloria a Dios por Pablo. Pablo me contó. ¿Vos lo conocés? No, es amigo de él. A él lo visita. Yo tengo información del amigo de Pablo. Cuando nosotros podemos experimentar ese poder, esa presencia, cuando eso es más real que cualquier otra cosa, es más real que cualquiera de nosotros. Por eso si pedimos y creemos, lo vamos a vivir, lo vamos a vivenciar. Apropiate de la verdad. Debemos apropiarnos de la verdad. El ser llenos del Espíritu es por fe. Para quien lo desee, no tienes que esperar para llegar a ser más digno. Somos llenos con el Espíritu, que es un don de Dios, no por obras, sino por gracia. Pero como te decía hoy, no simplemente por la gracia, sino a través de ¿qué? De la fe. Él por gracia lo quiere hacer, pero si yo no hago la otra parte, eso no va a pasar. Hechos 15:9. Dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Pedro acá contaba cómo fueron llenos los gentiles en la casa de Cornelio y hacía un paralelo con lo que había pasado en Pentecostés y termina diciendo esto, ninguna diferencia hizo, sino que a través de la fe pudo purificar sus corazones. Dios no hace diferencia. Dios es. Nosotros le permitimos o no le permitimos. Vos decidís poner la fe o no poner la fe. Vos decidís entregarte o no entregarte. Dios siempre purifica y da poder cuando llena con su Espíritu.
Y la forma de apropiarse de ello es la fe. Quiero que cierres tus ojos en esta mañana. Vamos a dejar acá nomás, porque hay algo que el Espíritu Santo quiere en este momento activar en nosotros. Quédate ahí con tus ojos cerrados. Deja que el Espíritu de Dios en este momento ministre tu vida.